Continuamos en esta mesa de diálogo sobre, pues no la vamos a entrar en las protestas en contra de la violencia de género. Creo que es un tema que está lastimando y profundamente a nuestro país desde hace muchísimos años. Pero en efecto hay ramificaciones de la marcha de este viernes que habría y valdría la pena analizar. No puede ser posible que hoy hubiera todavía periódicos que en sus 8 columnas se referían a las marchas como feminazis. Así es, yo considero, Yuridia, que es importante que empecemos a ver lo que hay antes de ese cristal roto y lo que hay después o detrás de ese cristal roto. Y para empezar, pues tenemos que empezar por reconocer que la violencia de género contra las mujeres o hacia las mujeres no es un tema de seguridad, sino que se trata de un tema de discriminación, donde efectivamente para que algunos tengan privilegios es necesario que nosotras no los tengamos. Entonces, cuando nosotras hablamos de que hace ya 2 años y meses se lanzó la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México emitió la recomendación en el caso del feminicidio de mi hija Lesbi. Estamos hablando de que se hizo una investigación que arrojó que hubo graves violaciones a derechos humanos, en primer lugar en la memoria de ella, pero también que dañaron el acceso a la justicia o retrasaron el acceso a la justicia por parte de nuestra familia. Y fueron servidores y servidoras públicas. Si no empezamos a ver que detrás, que antes de ese cristal roto había y sigue habiendo negligencia, como dice la señora Irenea, omisiones, que sigue habiendo impunidad y esa cadena de impunidad se sigue reforzando. Si no vemos que estamos ante una emergencia, ¿no? Una emergencia nacional, si no vemos que sí, lo que tú decías hace un momento, que estamos muy acompañadas, ojalá no lo estuviéramos, ojalá no tuviéramos que salir como salimos estos días, ojalá no tuviera que haber mesas, ojalá no tuviera que haber disculpas públicas. Ojalá. Estamos hablando de vidas, Entonces, creo que hay mucho que ver y hay mucho que ver justo detrás, pero antes de ver lo que hay detrás de los cristales rotos, tenemos que ver qué es lo que hemos venido acumulando y cómo lo vamos a resolver. Y esto no se va a poder resolver si no nos toman en cuenta a las víctimas, si no toman en cuenta a esas mujeres jóvenes sobre las que ahorita se han acentuado esas violencias feminicidas. Las niñas, ¿no? Porque no estamos hablando justo de feminicidios, estamos hablando en general de la violencia feminicida y allí tenemos que revisar esos temas. Abuso sexual, la tortura sexual, ¿no? La violación, tenemos que hablar de la desaparición forzada, ¿no? De cómo están iniciando hasta que llegan al feminicidio. Es decir, tenemos muchas mujeres desaparecidas y ese tema no se está tocando como se debería. Esas violencias sistémicas. Y creo que es importante voltear a mirar todo eso antes de ver. Lidia Florencio, tú eres mamá de Diana Velázquez, también estás en esta misma dolorosísima situación y sin embargo también tú, al igual que estas otras 2 madres tan valientes, dijiste hay que salir a marchar y hay que pedir por las que están todavía vivas, sí. ¿no? Sí, desde que me mataron a mi hija en el municipio de Chimalhuacán, también me he unido a las marchas, a las protestas. No estoy de acuerdo que nos tachen de revoltosas. Nosotros somos madres, somos mujeres que pedimos, lo único que pedimos creo que es justicia y que nuestros derechos sean respetados, ¿no? Entonces sí, yo también me uno al grito de todas las mujeres. Y todas las mujeres tendríamos que unirnos, ¿eh? Tendríamos que salir a las calles, si es cierto. Pero sí, aquí estoy como madre de víctima de feminicidio. En el caso de mi hija hubo muchas omisiones, mucha irresponsabilidad de la Procuraduría de Justicia de Chimalhuacán. Los primeros respondientes, policías, dijeron que mi hija era hombre, entonces pues lógico no se actuó con perspectiva de género. Hay muchas, a 2 años nosotros no tenemos absolutamente nada, no hay nada que nos diga quién fue el asesino de Diana. Pero seguimos aquí de pie, luchando y seguimos exigiendo esa justicia que todavía no hemos visto. ¿Qué tendría que seguir?
Pues tendría que seguir que las autoridades realmente tengan voluntad política para resolver los casos. Eso es lo primero que se tenía que hacer. Creo que en esa parte que la autoridad le toca y que deja de hacer, en el 99% de los casos pierde todas las evidencias, porque no se pierden, las pierde la autoridad, la misma autoridad, o ni siquiera las embala. ¿Por qué? Porque no le parece importante el que hayan asesinado a una mujer. ¿Por qué? Porque es el mensaje que les manda a los feminicidas, a los perversos y a los misóginos y cobardes asesinos, es que pueden seguir asesinando a una mujer y no pasa nada. No pasa nada. Ahí tenemos las sentencias en Chiapas que han dejado libres, y no nada más allí en Veracruz a los porquis, que dejaron libres por 70 pesos una multa y lo dejaron libre. Es una vergüenza que tengamos esas autoridades. ¿Con eso basta con el tema de las evidencias? No, mira, tendremos que ver qué se tiene que hacer en tema de seguridad, en tema de prevención, en tema de atención, pero ya hay propuestas. Aquí el problema es que hay que entrar de fondo. Y del fondo es que en México estamos viviendo violaciones graves a los derechos humanos, donde necesitamos reconocer la violencia comunitaria cometida por estructuras criminales que desaparecen, como la violencia familiar. Porque hasta el día de hoy una mujer que vive violencia familiar, el Estado no puede tener órdenes de protección que la protejan sobre esta violencia? Yo solamente quería decir algo, perdón, pero nosotras estamos muy preocupadas porque la sociedad se indignó frente a paredes, frente a monumentos, pero no se ha indignado cuando nosotras vemos niñas violadas, asesinadas a diario, desaparecidas, madres que murieron y nunca encontraron a sus hijas, asesinatos que hoy hablamos, vuelvo a repetir, se asesinan 10 diarias. El Estado ya sabe qué tiene que hacer. Yo quisiera que las propuestas ya se las hemos hecho, están en las alertas de género, están medidas claras, pero sabes que hace falta, que no se ha querido hacer el mecanismo donde rindan cuentas de cuáles son los resultados, donde estemos disminuyendo esta violencia. Les hago una propuesta a las 5. Hacemos esta mesa con regularidad y vamos viendo los avances que se están teniendo, no solo en la Ciudad de México, sino en el resto de los estados de nuestro país. ¿Les parece? Sí. O sea, creo que tenemos que poner la lupa. Es correcto, ¿les parece? Hacemos ese compromiso. Pues aquí vamos a tener esta mesa de mujeres en esta segunda emisión de Imagen Noticias. Ahora tengo que ir a la pausa, pero ya está el compromiso con las 5 y sumaremos también a otras mujeres, tantas, ¿no?, que hay en esta causa, que es importantísima. Insisto, no solamente para las mujeres, sino para toda la sociedad. Gracias a las 5, gracias a las 5 por venir. Voy a la pausa, regreso. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.